Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a la entrevista a través de EBTV, el canal de la libertad. Estamos por fecha en miércoles 7 de enero del año 2026. ¿Y cuánto ha estado ocurriendo desde que el 13 en la madrugada supimos de la acción militar que condujo a la extracción para presentación posterior ante los juzgados en el Distrito Sur de Nueva York de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores? Pues mucho ha ocurrido. De hecho, esta mañana acaba de concluir, por lo menos en cuanto a la comparecencia de Marco Rubio y Pete Hegseth, secretarios de Estado y de Guerra respectivamente, en el Congreso Federal en Washington, una sesión extraordinaria de presentación de cuentas de lo que ha ocurrido en territorio venezolano y cuál es el alcance y cuál es el proyecto. De hecho, para quienes tienen algún tipo de duda todavía, el secretario de Estado Marco Rubio mismo, que el domingo en la mañana dijo que era formidable, que era fantástica María Corina Machado y tal, quizás ahora por primera vez comienza, cuando habla de una fase que puede solaparse de transición, a considerarla, porque es que ha habido muchísimo debate en el ambiente sobre si la maltrataron o la bien trataron. Otros estamos diciendo, y ahí me incluyo, que hay que considerar, y María Corina Machado en una entrevista, creo que con CBS anoche, lo dejó muy claro, del cómo los momentos cuentan y cómo las fases cuentan, y la primera tiene que ver con la limpieza de todo sesgo de violencia, desestabilización o de impedimento para que arranque una nueva historia política, social y económica en Venezuela. Bueno, vamos de inmediato por emergencia informativa a revisar lo que han declarado tanto el secretario de Estado Marco Rubio como el secretario de Guerra Pete Hegseth. Comenzamos en esta primera parte con el secretario de Estado Marco Rubio. Alerta News. Voy a sobreleer lo que dice Marco Rubio, secretario de Estado. Vamos a obtener entre 35 y 57 millones de barriles y ese dinero lo vamos a gestionar nosotros de manera que beneficien al pueblo venezolano. Pero señaló que hay tres fases que se van a llevar a cabo en Venezuela. Dámele play y yo voy sobreleyendo y ya sabes qué hacemos. Venga. Vamos a obtener entre 35 y 57 millones de barriles y ese dinero lo vamos a gestionar nosotros, dijo, de forma que beneficie al pueblo venezolano. Al pueblo venezolano, se luche contra la corrupción y no beneficie al régimen. Así que vamos a trabajar en este frente de estabilización. La segunda fase va a ser la de recuperación y nos vamos a asegurar de que las empresas americanas y de otros países puedan acceder al mercado para que también se pueda crear este proceso de reconciliación en Venezuela. Podemos contar con las fuerzas de la oposición para que se liberen a los presos políticos y para que se empiece a reconstruir la sociedad. Y la tercera fase será la transición. Algunas de estas se van a solapar. Ya daremos más datos en los próximos días y semanas, pero creo que estamos avanzando de forma muy positiva. Avanzando de forma muy positiva. Si quieres lo dejas correr nuevamente, me le quitas el volumen para yo hablar sobre la imagen de la declaración a la salida de su sesión en el Congreso Federal en Washington del secretario Marco Rubio, cuando dice que se pueden solapar. Nuestra mayor aspiración es que desde ahora mismo que están tomando control de los asuntos económicos y particularmente petroleros de Venezuela, lo cual comporta un golpe al hígado porque ha sido allí la fuente principalísima de corrupción en cuanto a economías formales, que las economías criminales tienen al contrabando de oro, al contrabando también de petróleo, pero también al narcotráfico como fuentes de financiamiento del régimen que ahora lidera, sin dejar de ser régimen, sin pasar a ser gobierno, sin pasar a ser reconocido por legitimidad alguna, simplemente un régimen que ahora lidera, como ya no está Nicolás Maduro, la que era su segunda en la estructura política, Delcy Rodríguez, que se ve obligada a entregar PDVSA, como veremos. En UHN Plus vamos a tener oportunidad de ver al secretario de Energía que ha hablado el día de hoy, luego que Donald Trump tirara el bombazo de los bombazos la noche de este martes. Acércate, Leo. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunció que Washington comercializará el petróleo venezolano, empezando por el crudo represado. Es decir, recuerdan que cuando se le puso ya el bloqueo completo naval a los buques de petróleo sancionado con los que se nutría el negocio de Delcy, ¿verdad? Para financiar a Nicolás y al régimen criminal, llegamos a
tal punto que recuerdo que la agencia de noticias Bloomberg señalaba, bueno, van a tener que pararse los pozos petroleros porque ya no pueden producirse más barriles, dado que están copados todos los tanques de almacenamiento y de hecho estaban contratando barcazas para almacenar petróleo en las costas de Venezuela, y a eso es a lo que se refieren con el petróleo crudo represado. Pero oigan el detallazo, ¿no?, que comparte con el mundo Chris Wright, secretario de Energía de los Estados Unidos. Y luego la producción futura también la van a controlar, dice, aportando diluyentes, repuestos y servicios para estabilizar y reactivar la industria. Afirmó que el plan abre la puerta al regreso de grandes empresas estadounidenses y a un crecimiento sostenido del sector petrolero, que debería estar aportando alrededor de unos 6 a 8 millones de barriles diarios ya a estas alturas, y que había decrecido más bien de 3 millones promedio al día cuando entró en funciones el tristemente célebre periodo chavo-madurista, a escasos 700, 800 mil barriles, que era lo que se estaba produciendo por estos días atrás. Ahí está el resumen de UHN Plus, pero vamos con la publicación de mi colega periodista Orlando Avendaño, que nos trae justamente la explicación en video del secretario de Energía. Póngalo en pantalla, mi querido Rafa Mejías. Preste usted atención, que usted va a irnos y tú mismo vas escuchando y vas poniéndole pausa y nos vas diciendo exactamente a qué refiere su declaración el secretario de Energía, Chris Wright, quien informa, dice Orlando Avendaño, que asumirán el control absoluto de la venta del petróleo venezolano y que el dinero irá a una cuenta controlada por la administración de Trump y de allí se beneficiará al pueblo venezolano. ¿Cómo, cuándo, en qué? Se supone que tendrán que presentar cuentas de estas y explicar muy bien, porque claro que impacta todo esto. El debate de lo bueno y de lo malo es válido, pero la obligación ahora mismo es recordar que aquellos que se enconaron contra los Estados Unidos, pues van a tener que acceder a esto, porque si no les viene lo que les viene. Adelante, te escucho, Rafa. Ponchen a Rafa. This started, as everyone knows, with an oil blockade. Comenzó, como todos ya saben, un bloqueo petrolero, ¿verdad? Un momentico, mamá. Ya. Momentico. Pausado. Momentico, ¿qué les pasa, pues? Den relajo. Tienes que bajarle un poquito de volumen a ese material para que podamos escuchar a Rafa. ¿Qué pasa, Dani? Dani Ocean. Vamos, pues. Vamos de nuevo. Dale. Venimos. Comenzó, como todos ya saben, un bloqueo petrolero, entonces obtienen dinero de dos cosas, vendiendo petróleo y vendiendo drogas. Y nosotros finalmente queremos cortar por completo la venta de drogas y hacer crecer la venta de petróleo por el corto plazo. Hubo un bloqueo. La principal fuente de flujo de efectivo pellizcó Venezuela. Sacamos a los jefes de esta banda criminal. Y ahora tenemos que arreglarlo diferente, donde en un lugar donde el petróleo, como se ha venido desarrollando hasta ahora. Stop, un momentico, stop, pausa. Bájale un poquito más de volumen al secretario de Energía, porque si no, igual vamos a tener problemas, porque me hizo, mira, Jesús, me hizo trampa Rafa. Claro, como yo le dejé tiempo, él lo tradujo, lo escribió y ahora está ahí, dale, ¡pum! Y está... ¿Sí o no? No hay chance de improvisación. Reconoce que no hay chance de improvisación, no podemos quedar mal ante la audiencia. dale, pues, dale. Vamos. Venga. Continúo. Como hasta ahora, vamos a dejar que el mercado deje que el flujo de petróleo venda mercados a las refinerías de Estados Unidos y de todo el mundo para traer mejores suministros de petróleo, pero que esas ventas sean realizadas por el gobierno de los Estados Unidos y depositadas en cuentas controladas por el gobierno de los Estados Unidos. Y luego, desde allí, esos fondos pueden fluir de regreso a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano. Pero necesitamos tener ese ampliamiento y ese control para impulsar los cambios que simplemente deben suceder en Venezuela. Para que ya no sea una amenaza de drogas, una amenaza de secuestro, una amenaza de armas, un facilitador de nuestros adversarios en nuestro hemisferio. Venezuela ha sido un choque de trenes para los Estados Unidos y el pueblo estadounidense, y bajo el liderazgo todos estamos para cambiar eso y restaurarlo a una situación mucho mejor, que no solo beneficiará al pueblo estadounidense, la economía estadounidense y los mercados mundiales de energía, pero por supuesto también beneficiará masivamente al pueblo de Venezuela. 8 millones de
venezolanos huyeron. Hagamos una sociedad en la que la gente quiera volver a invertir en el país. Bueno, lo han dicho uno y otro representante del gobierno del presidente Trump, que todo esto redundará en elevación vertiginosa en términos de tiempo, es decir, rápida, fast track de los niveles de vida de los venezolanos, en tanto y cuanto la monetización de las riquezas naturales realmente se inviertan en la reconstrucción del país. Es un asunto futuro comprometido. Bueno, ¿cuándo comenzó este bombazo que le tiran a la línea de flotación a quienes se cogieron más petróleo de Venezuela? Se repartían los buques. La noche de este Día de Reyes, ese fue un regalito de Reyes que quizás no se esperaba Delcy Rodríguez que lo publicaran, porque eso ya lo había hablado ella. Ellos que siempre están con esa cosa nacional, ellos ya habían ofrecido entregar PDVSA. Lo que no contaban era con que les iban a decir, ustedes no se van a quedar. Ustedes tienen que salir de ahí. Porque como le acabamos de escuchar a Marco Rubio, viene una cosa de toma de control, que es en lo que está, luego de recuperación, la transición puede solaparse. Esperamos que lo de los presos políticos sea de los solapados ya de inmediato determinado. Dame mi propia publicación, Miguel Ángel, @Miguel Contigo en X. Yo ayer había escrito en el momento a través de, con nuestros equipos de redes, ¿no? Trump se erige en administrador del petróleo venezolano. El presidente de Estados Unidos publica un post en el que habla de las autoridades interinas de Venezuela que le entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo y ese dinero será controlado por mí, dijo Donald Trump, lo cual fue de suyo muy impactante. Aquí está el post en español. Me complace anunciar que las autoridades provisionales, no está llamando gobierno interino, ni constitucional, ni nada, autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado. Aquí hay una gran diferencia, porque ¿qué era lo que hacía Delcy Rodríguez y su red de corrupción? Como quiera que se trataba de contrabandeado, el petróleo lo vendían a precio de gallina flaca. ¿Saben quiénes se lucraban de todo esto? ¿Quiénes al final compraban a baratísimo el petróleo? Particularmente los chinos, otros compradores también, los rusos también y otros también. Pero particularmente los chinos, los turcos también, pero particularmente los chinos. A ver, y dijo, este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, a quien acabamos de escuchar hablar, que ejecute este plan de inmediato, y de inmediato se está ejecutando, como ven. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos y pone, gracias por su atención, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a ver, amigas y amigos, porque había otro asunto que sometí, dale, ahí está, otro asunto para consideración de todos y que tiene que ver con lo que les estaba contando, de a dónde iba a parar, porque no solamente que es que se lucraban esos países enemigos, adversarios de Estados Unidos y del hemisferio occidental y del mundo libre y democrático, ¿no? Sino que después que vendían a precio de gallina flaca, Delcy Rodríguez no entregaba cuentas a nadie, como antes no entregó cuentas a nadie Tarek El Aissami. Cuando se supo, por cuentas sacadas por ellos mismos, del robo superior a 23.000 millones de dólares. Dale por favor aquí, esto es de Hispano Post, ábreme por favor ahí está. Envíos de petróleo de Venezuela a Asia están paralizados ya. Según reportó la agencia de noticias Reuters, los principales puertos petroleros de Venezuela entraron el martes en su quinto día sin entregar crudo a los clientes de petróleo de Venezuela en Asia. Según mostraron datos de envío a los que tuvo acceso Reuters como consecuencia del bloqueo petrolero impuesto por el mandatario estadounidense Donald Trump. Chevron reanudó el lunes las exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos después de una pausa de 4 días y llamó a los trabajadores en el extranjero a regresar a sus oficinas en Venezuela cuando se reiniciaron los vuelos al país. Reuters resaltó que al menos una docena de buques sancionados que habían cargado en diciembre partieron de aguas venezolanas a principios de enero con unos 12 millones de barriles de crudo y combustible con destino a China. Salieron en modo oscuro o con los transportadores apagados, rompiendo un bloqueo estadounidense a los petroleros vigente desde el mes pasado.
Pero ¿por qué te quedaste? Ah, bueno, porque finalmente no te quedaste ni con el título ni con la foto, pero no importa. Así está la cosa, más o menos. Así la debe estar viendo ahorita Delcy Rodríguez, sobre todo Diosdado Cabello, que le tiraron un ultimátum recientemente, le dijeron, bueno, o brincas o te encaramas, ¿no? Y de esto y más vamos a estar hablando en el programa el día de hoy. Vamos a hacer apenas una pausa de 10 segunditos, ¿ah? No les da chance ni de pararse a hacer nada. Ya venimos con más.